were meant to be. All right, you big ugly fuck. It's showtime. Get over here! Only the strong survive. Finish him! Are you shitting me? You don't have any pounds? Just incredibly handsome. La saga El Fatality, como bien sabéis todos los que seguís el canal, es una de mis sagas favoritas de todos los tiempos. Por supuesto, no podía dejar pasar el estreno de esta segunda película, que es la continuación directa de la primera que salió en el año 2021. Aquella película a mí, personalmente, me gustó, aunque soy el primero en admitir que se tomaron licencias muy duras de aceptar para los que conocemos el lore. Me refiero al tema de los poderes, los famosos arcana, algo que me pareció terrible, y para el desarrollo de la película, el nuevo personaje de Cole Young sacado de la chistera, que a mí personalmente nunca me convenció, o lo maltratado que fue un personaje tan icónico como Goro. Aún así, como punto positivo, tengo que destacar que vimos a un gran Scorpio y un Sub-Zero que han sido posiblemente lo mejor de cualquier contenido que hayamos tenido de la franquicia hasta la fecha, dándoles el valor que se merecen, incluso por encima de lo que vimos en algunos juegos. Pero es el análisis de otra película. Recordemos que esta ya es la cuarta película de esta saga si contamos las antiguas. Y aquí surge la pregunta, siendo la del año 1995 la mejor valorada para el fan, ¿podrá esta nueva entrega superarla? Y no es para menos, aquella cinta tenía muchos elementos que le hicieron de lo mejor en cuanto a cine de videojuegos. ¿Podrá por fin alguna película superar a la Raiden de Christopher Lambert? Os recuerdo que primero hablaré sin spoilers y luego haré la parte específica con ellos. Así que acompáñame en este análisis de Mortal Kombat 2. Get over here! Sí, como mencioné antes, en la primera película vimos la historia de Scorpion y Sub-Zero, aunque no fuera 100% canon, porque aquello de que Quan Chi engañó a Scorpion con la familia nunca sucedió exactamente así. Hay que decir que, pese a ese aspecto, la película fue soberbia. En este caso, vemos una historia mucho más centrada en dos personajes que llevan todo el peso narrativo. Una es Kitana, la princesa de Denia. Vemos la historia canon de cómo su reino fue conquistado por Shao Kahn. Y por fin veremos en alguna propiedad visual cómo este conquistó Edenia, y para mí lo hicieron con matrícula de honor. El gran antagonista de esta película, cuyo papel de villano es realmente excelente, aunque ya hablaré en la parte de spoiler de ciertas cosas específicas. Aquí vemos una Kitana que para mí ha hecho mejor papel que Talisa Sato, la Kitana de la película de 1995. Aquella era más misteriosa, pero esta tiene un peso narrativo mucho mejor, manteniendo ese espíritu de venganza durante toda su vida de una forma muy increíble, y para mí es quien se robó la pantalla en cada escena que sale junto al gran Scorpio. You won't. Whoa, come on, geez, let's just talk about this! El otro protagonista, como bien sabéis, es Johnny Cage, y aquí sí tengo que ser crítico, pese que el actor Karl Urban, actor que interpretó a, por ejemplo, Éomer en El Señor de los Anillos, lo hace formidable y tiene un aire de prepotente y vanidoso o chuletas. Hey, how's it going, babe? Listen, I'm warning you. I got a Saturn Award for Best Fight in a feature film, so don't mess with me. Siento que ha quedado lejos de aquel Johnny Cage que vimos hace tiempo, como en otras películas. Ha perdido sobre todo el aspecto ligón, algo que comentaré después con más calma. Pero él, junto a Kano, aporta la parte de humor de la película y más de una sonrisa que se escuchó en el cine cuando fui a verla. Volviendo a la película, esta narra las bases de lo que es Mortal Kombat, mucho mejor que cualquiera que haya salido,
Shao Kahn debe vencer para llegar a la 10ª victoria, y así absorber el reino de la Tierra, algo que, si conocéis el lore de la saga, ya sabéis de sobra. A mitad de la película este aspecto no desaparece, pero sí es cierto que se dispersa un poco para no hacerlo tan lineal. Sin embargo, aquí es donde empieza a notar que la película se me ha hecho corta. Han querido meter tanto contenido que al final el ritmo sufre y se siente que falta tiempo para desarrollar a personajes clave. Algún personaje me ha faltado e incluso con los que hay, algún combate más no hubiera estado mal. Casi todos los personajes de esta película me han parecido que tienen un casting excelente, incluso su vestuario es sobresaliente. Ya conocemos a Raiden, que para mi gusto sigue estando años luz de Christopher Lambert, y a un Liu Kang, que esta vez sí ha avanzado como personaje respecto a la primera película. También está Jax, que es otro personaje que gana peso en esta entrega, siendo más útil y fuerte que aquel Jax maltratado por el Lin Kuei del frío. Pero hablaremos de Johnny Cage. En esta película nos lo presentan como una vieja gloria de las artes marciales y es algo que no me gustó. Siento que así pierde el potencial que tiene el personaje. No voy a desmerecer el trabajo de Kurt Urban, que hace una fantástica actuación, pero siendo quien es, podría haber utilizado un casting más acorde a la esencia de joven y energética del personaje. Fuera de eso, sale Jade, que es otro personaje que siento que no está correctamente representado. Soy consciente que hay mucho odio hacia Tati y Gabrielle, pero es que ni Jade se parece físicamente a ella y ni siento que represente bien la esencia del personaje, y no la he visto reflejada en ningún momento en la gran pantalla. Pero al menos, narrativamente, sí mantuvieron los lazos de amistad entre Kitana y Jade, que son parte del canon. Y mención aparte tengo con Quan Chi, que me ha parecido la peor actuación de este personaje y de la película. El brujo sirviente de Shinnok en esta película parece un debilucho, y lo que es peor, su representación en pantalla parece realizada por un cosplay de bajo presupuesto. Es, sin duda, el peor personaje de esta película, por actuación, por casting y por representación. Un buen villano tiene que hacerse temer por el héroe, y en este caso está muy lejos de producir esa sensación. El tema de los combates lo abordaré después, pero ha sido una evolución total con respecto a la primera película, no solo por unos efectos especiales mucho mejor trabajados, sino por ser más acorde a lo que vimos en cada entrega del combate mortal. Los poderes están realmente bien realizados, viendo una evolución clara en esta película. A nivel de artes marciales se reconocen los guiños y movimientos de los personajes, que usan durante las entregas de los juegos, como los golpes de Liu Kang, que cualquier fan reconocería. Alguna escena se nota el uso de cables, pero es algo inevitable en movimientos tan acrobáticos. A nivel de escenarios, la película es impresionante, está fantásticamente recreados, lugares como The Pit, Deadpool, que para mí es el mejor escenario de toda la saga, el reino de Denia o el inframundo. Me centré mucho en ver en los detalles mientras estaba viendo la película. Está increíblemente bien realizados, simulando las entregas que todos hemos jugado en nuestras consolas. Tengo que hablar de la música, y es otro apartado en lo que tengo que criticar. La música está bien, pero siento que se ha quedado muy lejos de lo que puede llegar a ser. En ningún momento siento que se ha ganado la pantalla, salvo en un combate. Nadie puede olvidar aquella banda sonora mítica y los combates contra Reptile. O Cyrax. Aquella música sí que ganaba la pantalla, pero esta se ha quedado aquí. Es una pena que no haya sido más protagonista durante toda la película. Y aquí llegamos a la parte con spoilers. Avisado quedáis. La película se resume en una Kitana que es la espía de Raiden, manteniendo su intención de venganza contra Shao Kahn. Aunque estos elementos no se explican profundamente, mientras vemos historias paralelas que convergen en el punto final. El combate contra un Shao Kahn que parece invencible por un amuleto de Shinnok, que fue robado sustrayendo el poder de Raiden. Algo que no me ha convencido, dejando a Raiden como un debilucho más. Y la única manera de vencerlo fue destruir este amuleto. Y aquí tengo que decir que destruir este objeto me parece un gran error. Es un elemento clave para una tercera película, donde podríamos ver a Shinnok. Y al destruirlo ahora, ¿cómo justifica su llegada después? ¿Vas a inventar otra cosa? ¿Es un agujero guión importante? ¿O no? Quién sabe, lo veremos en las próximas entregas. Después de un Kano resucitado, una Jade traicionera, un Scorpion comiéndose otra vez la pantalla, y un Johnny resarcido, pudiera encontrar un Bi-Han volviéndose a la vida como Noob Saibot,
que es un tema que trataremos después. Estos rompieron el amuleto de Shinnok, volviendo a Shao Kahn mortal, y en ese momento una gran Kitana mata a Shao Kahn, volviéndose la reina del mundo exterior y de Denia, siguiendo el canon con lo que sucede en Mortal Kombat 11. Veo aristas difíciles de corregir. Por ejemplo, en ningún momento se habla del tema amoroso entre Johnny y Sonya, y eso es realmente un aspecto criticable, porque se pierde una base importante de Mortal Kombat, que son esos romances de los que nacen personajes como Cassie Cage, y en Mortal Kombat siempre hemos tenido un punto de culebrón que nos encanta, y al quitar el romance quitas la humanidad y Johnny se queda como solamente un chuleta sin corazón en los que conoce a los demás personajes. Y ya no hablamos de Liu Kang y Kitana, algo que es totalmente clave en el canon y no hay ni una mención, es más, solo se ven en una escena en toda la película. Otro personaje importante que aparece es Baraka, y tiene un combate más bien cómico con Johnny Cage, en la que representan perfectamente el campamento Tarkatano, pero no me convenció la personalidad más graciosa de este, y no el sujeto más bien frío que hace honor a su raza. Sobre el protagonista de la primera película, Cole Young, siento que se dieron cuenta de que no fue el agrado del fandom, y es que se lo quitaron muy rápidamente de encima con un combate contra Shao Kahn, que fue mortalmente asesinado por su martillo. Fue el tercer combate de la película, algo que no entendí bien. Siempre creí que Shao Kahn sería el enemigo final, y no alguien que se encontraría en medio del torneo. ¿Y por qué no combatió Shang Tsung o Quan Chi, como mencioné antes? Este Shao Kahn, al ser invencible, parecía que cualquiera podía matarlo, en cualquier momento. Es más, si no hubiera sido por esto, hubiera muerto a manos de Cole Young en esta escena. No parecía un Shao Kahn invencible por poder bruto, sino por una ventaja de un objeto. Eso sí, el uso del martillo es impresionante, recordando el mejor Shao Kahn de Mortal Kombat 9. Con la muerte de Cole, el otro elemento que quitaron fue la marca del poder arcano, algo que agradezco porque no tenía sentido alguno, como dije anteriormente. Pero hablemos de algo que no me gustó. Kano se vuelve el bando de los buenos cuando es resucitado. Es ridículo. Kano es una limaña, un traidor por naturaleza, y acá aparece un aliado más. Se pierde toda la esencia del personaje, y su rivalidad con Sonya. Parece que los guionistas han sacrificado la coherencia del personaje por el chiste fácil. Querían mantener el humor de la primera película, pero podrías haberlo tenido con un Kano egoísta y mercenario que soltara chistes, mientras buscaba su propio beneficio. Y siguiendo con el maltrato de los villanos, hablaremos de Shang Tsung, Sindel y Quan Chi. Es imperdonable que teniendo esos tres villanos históricos pasen por la pantalla sin pena ni gloria. Sindel, que en la película de Annihilation fue de lo mejor y cumplía con honor, aquí pasa por puntillas en un combate breve contra Sonya, donde únicamente el homenaje de Pete y los poderes de Sindel mantuvieron la escena con buen nivel. Tristemente estos tres personajes no aportaron mucho, sobre todo Shang Tsung, que seguimos sin ver un gran combate de este. Y Sindel, que después de ser derrotada por Sonya, se ve como revive, pero sin saber qué fue de ella en toda la película. Lo cual es un factor importante para Kitana, es como si se hubiera olvidado de su madre. Tengo que destacar la parte final con Hanzo Hasashi como Scorpion contra Bi-Han, que regresa como Noob Saibot. Y aquí el nivel de la película tocó techo, por el significado a nivel de lore y lo bien representado que está Noob Saibot, que es el mismo que Mortal Kombat 11, en un combate espectacular en el infierno, pero sí eché de falta a más personajes, como el hermano de Sub-Zero o líderes como Kintaro o Motaro. El otro gran combate es un espectacular Kung Lao en modo retornado contra un grandísimo Liu Kang. Es la mejor escena de la película, el combate, la música y ver el sombrero volando de Kung Lao por toda la pantalla. Sin duda aquí la película dio un gran salto de nivel. Al final de la película Liu Kang es derrotado por Shao Kahn, y este en lugar de morir se convierte en una entidad divina que conocemos en Mortal Kombat 1. Esto me parece algo apresurado, meter a Liu Kang como dios tan pronto en la narrativa de estas películas. Y por otro lado, hay varios vacíos de guión, como cuando Raiden dice que no tiene poder para regresarlos y de repente lo hace sin explicación alguna al final de esta película. Y llegamos al veredicto final. La película me encantó como fan de Mortal Kombat. Si no eres fan, te gustará la acción, pero no entenderás ciertos elementos de la película. La actriz de Kitana es lo mejor de la película, junto a Scorpion y el gran villano que fue Shao Kahn o la representación de Noob Saibot. Eché en falta personajes clásicos y una mejor gestión de los villanos, pero es una película más que notable, que supera a la clásica en muchos aspectos, aunque en otros no tanto. Espero que haya una tercera entrega y mantengan esta línea de respeto a la saga del Fatality. Yo entiendo que ha sido difícil en tan poco tiempo,
pero con un par de mejoras pueden hacer la mejor película de todas, sin duda alguna. Y esto ha sido todo el análisis de Mortal Kombat. No olvides dejar tu like, comenta, suscríbete y nos vemos muy pronto. I'm not some great warrior. I'm not some champion. This is a war for the fate of your world. Finish him!